Paz a vosotros, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de nuestro Padre Dios. Hermanos, vamos a tener nuestra reflexión el día de hoy y le hemos titulado La paz de Dios. Y vamos a reflexionar un poco sobre esto, sobre lo que es la paz de Dios. Para empezar, quisiera mencionar que hay situaciones como la de hoy, todos conocida. Me refiero al coronavirus, a la pandemia que estamos viviendo. No voy a hablar de eso porque hay mucha información que todos podemos tener. Pero quiero decir que situaciones como estas nos preocupan, nos hacen estar un poco en la incertidumbre de qué irá a pasar, de qué va a ser. Pero yo a manera de comentario, quisiera decir que quizá haya otras situaciones que pudieran ser más preocupantes que el mismo coronavirus o que la misma pandemia. Me refiero a las consecuencias que vendrán después de esta situación. Y estoy hablando exactamente de la situación económica. Ustedes saben que con el cierre de fábricas, el cierre de negocios, esto traerá como consecuencias algo igual o más grande que la misma pandemia. Estoy seguro que en este momento muchas familias, muchas comunidades ya sufren los estragos de la situación económica, a pesar de que en su comunidad no haya coronavirus o no haya la pandemia, pero sí ya están teniendo problemas con los abastecimientos, con el dinero para proveerse de sus bienes. Bueno, hay otras situaciones que también son preocupantes, por ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, en Europa, en África para ser exactos, hay una plaga de langosta que está arrasando con toda la cosecha del continente. Y no nada más es en una ciudad o en una partecita, no, está arrasando en todo el continente. Todos sabemos que de por sí el continente africano pues es un continente no rico, más bien pobre, con un sistema muy precario en la cuestión de salud, no tiene una economía tan fuerte como para solventar una situación de emergencia, y que todavía encima de eso su cosecha, que es el alimento de los próximos tiempos cercanos, y venga una plaga de langosta que es la más grande en la historia del continente. O sea, el mismo gobierno no sabe cómo acabar con la langosta y está arrasando con todos los alimentos. Bueno, pues hay cosas así como esas en el mundo que siempre nos mantendrán en una situación de preocupación. Pero precisamente yo quiero hablar de la paz de Dios. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, como verdaderos cristianos, deberíamos de experimentar todo lo contrario. En lugar de estar preocupados, en lugar de estar pensando qué va a pasar, deberíamos de ser testigos, deberíamos de ser testimonios de lo que es la paz de Dios. El tener a Dios en nuestro corazón hace la diferencia. Hay a lo largo de la Biblia, muchas ofertas que Dios nos hace para tener esta paz. Vamos a entrar en materia y vamos a ver algunos de estos pasajes en nuestras escrituras. Por ejemplo, vamos a iniciar con Juan 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, aquí es Jesús hablándole a los apóstoles. Dice: todas estas cosas os he hablado, les he hablado de todo lo que vendrá, de todo lo que acontece, de todo lo que ha hecho. Y dice: y para que tengan paz. Es decir, ya se los advirtió, ya nos lo advirtió, ya nos los dijo que van a venir estas cosas, pero que tengamos paz, para que no tengamos aflicción. Dice, y que tengamos confianza en Jesús, que tengamos confianza en que Él que ha vencido al mundo, Él puede ayudarnos a rescatarnos de esta preocupación, de esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Confiar en Él. Confianza es lo que nos está pidiendo este Jesús que fue anunciado 600, 700 años antes de que Él naciera, desde los antiguos profetas. Lo podemos encontrar si nos remitimos a Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, no voy a abundar en este versículo porque es un versículo profético que se necesitaría todo un estudio para analizarlo. Nos habla, incluso se menciona la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel, pero no vamos a entrar en esa materia. Vamos a tomar solamente algo de lo que aquí nos dice que es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es este hombre, que su nombre es admirable. Es admirable por las maravillas que Él hace, por las cosas que Él hace, que ante nosotros, ante nuestros ojos, no podemos entender, no podemos descifrar. Es este Jesús admirable que fue revelado desde Josué, cuando apareció como capitán de los ejércitos celestiales. Ahí fue conocido por las primeras ocasiones aquí en nuestra Biblia, y que dice que su nombre es admirable, dice que es consejero. Hermanos, Jesús, mientras estuvo en su ministerio en la tierra, Él era el consejero por excelencia. No hubo una ocasión en la que Jesús dijera, a ver, vamos a reunirnos todos los apóstoles y ¿qué les parece? O les quisiera comentar esta situación, ¿qué opinan? No, eso nunca sucedió. Él era el consejero por excelencia. Por el contrario, la gente se acercaba a Él y Él era el que sabía siempre qué hacer. Era el que marcaba la pauta, tenía el aplomo siempre de decir lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer, dónde ir y dónde no ir. Dice Dios fuerte, este Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a quien le fue dada la potestad de los cielos y la tierra. Es decir, le fue dado el poder sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Qué más podríamos necesitar de Él si Él es el más poderoso en los cielos y en la tierra? En el cielo, única y exclusivamente nuestro Dios Padre, que está a la par de nuestro Señor Jesucristo, porque son uno solo, es una sola unidad. Así que no hay nadie más poderoso en el cielo, no hay nadie más poderoso en la tierra que este Señor Jesús, a quien le fue dada potestad en el cielo y en la tierra. Padre eterno, por supuesto, Padre eterno, antes de que el universo existiera, Él ya estaba con nuestro Señor Dios Padre. Él, por Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Es decir, Él fue el creador de todo desde el inicio, creador del universo, la tierra, y Él estará en los postreros días, los finales del siglo, en los finales de los tiempos. Es nuestro Padre eterno, este Dios, este niño que nos es dado, que su nombre es admirable, que es consejero por excelencia, que es Dios fuerte, que es Padre eterno. Este es el príncipe de paz, este príncipe de paz que podemos tener en nuestro corazón, que podemos llamar y que venga a vivir dentro de nosotros. Y este príncipe de paz, mire cómo nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, entendemos que la paz de Dios es diferente, que la paz del mundo es efímera, es pasajera. Mire, la paz del mundo se refiere a nuestro entorno, a las cosas que tenemos, a lo que podemos palpar, a las cosas tangibles, al dinero. Yo le pregunto, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la paz? Estar en un lugar tranquilo, sin problema, no lo sé, en un campo verde, con un río, agua corriendo, los árboles verdes. Pero usted diría, ay, estoy en un momento de paz. Yo le pregunto, ¿y cuánto le va a durar esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad? Es efímera, es pasajera. ¿Por qué? Porque al otro día, mañana, pasado, ya tiene que llegar, ir corriendo al trabajo, lidiar con el tráfico, llevar a los niños a la escuela, estar pensando en la comida, estar pensando en los pagos de los servicios, en la renta, la hipoteca, qué sé yo. Se fue, esa paz se fue. Es pasajera. ¿Por qué? Porque depende del entorno, depende de las cosas que están fuera de nosotros. En cambio, la paz de Dios es al revés. Es de nosotros hacia afuera, desde nuestro interior hacia afuera. La paz de Dios se tiene en el corazón, se lleva en el corazón. Y esa paz es capaz de cambiar nuestro entorno, de modificar lo que hay a nuestro alrededor, porque veremos las cosas de manera diferente. Y voy a poner ejemplos de esto
dentro de la misma Biblia. Mire, cuando Dios nos da la paz, cuando Dios le da la paz a sus apóstoles, cuando Dios dice, mi paz os doy, no la doy como la doy el mundo, Él no dice ni promete que va a ser un mundo sin problemas, que va a ser un mundo de pura felicidad y de pura tranquilidad. Él no dice eso. Él dice que da la paz diferente a como la da el mundo. ¿Qué pasó cuando le dio la paz a los apóstoles? Los apóstoles inmediatamente fueron víctimas de persecuciones, aflicción, tribulación, incluso hasta la muerte. Recordemos el caso de Esteban, todos lo conocemos. Fue una situación todavía más complicada, más difícil para los apóstoles. ¿Cuál fue la diferencia? Que tenían la paz en su interior y no importaba la situación en la que estuvieran viviendo. Y la máxima expresión de esta paz la encontramos en la persona precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo miedo, sí. Tuvo aflicción, sí. ¿Por qué? Porque Él era un hombre común y corriente de nosotros. Si usted toma un alfiler y le pincha el cuerpo, le iba a doler igual que a usted, igual que a mí, igual que a todos, porque Él era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Entonces, lo que se avecinaba después en el Monte de los Olivos, usted recordará, Él tuvo un momento amargo, difícil, que todos sabemos, se dice que sudaba sangre por la angustia que pasaba por su mente. Dice que le dijo a nuestro Dios, Padre, si he de pasar este trago amargo, si puedo pasar este trago amargo, mas sea tu voluntad, no la mía. Que significa que se sometió a lo que el Dios Padre dijera. Pero tuvo miedo, tuvo angustia, sí, no a la muerte ni a lo que habría de venir en el cumplimiento de las Escrituras, sino por el dolor físico que iba a sufrir, porque los látigos con púas, la manera en la que fue llevado, la manera en que fue clavado, la manera en la que fue muerto, fue lo más doloroso. Usted sabe que los romanos eran especialistas en aplicar el dolor al cuerpo humano sin provocar la muerte. Es decir, provocaban el máximo dolor, pero que no provocara la muerte. Y eso fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Y Él, sin embargo, en todo el tiempo, nunca perdió la paz. Nunca se alteró, nunca renegó, nunca dijo yo por qué. Hasta su muerte conservó la paz. Y podemos hablar de otras personas, de otros apóstoles, de otros personajes. Por ejemplo, el apóstol Pablo, usted sabe que fue apedreado, fue azotado, fue encarcelado, estuvo a punto de morir en la barca. Sin embargo, no perdió la paz. Yo le quiero llevar al momento en el que Pablo es preso en Filipos. Recordará usted que él iba de paso con Silas, iba solamente de paso. Y resultó de que encuentra a una joven que era poseída por un espíritu maligno. ¿Y qué sucedió? Por haber sacado ese espíritu maligno de esa joven, ellos fueron presos, tomados presos, fueron semidesnudos, les azotaron, les sangraron la espalda y todavía dice la Escritura que los llevaron a la cárcel que era un tipo calabozo, y dice los llevaron hasta el fondo, es decir, hasta la parte donde metían a los criminales más peligrosos para que no se pudieran escapar. Yo no sé si usted entiende cómo estaba la cárcel de Filipos, pero le voy a comentar que era un tipo de calabozo que estaba del exterior hacia el interior de la tierra, y entonces dice los llevaron hasta el fondo, es decir, hasta la parte más profunda del calabozo. Pero resulta de que en el camino hacia la parte profunda, pues había celdas, había otros presos que no los llevaban hasta esa parte. Y pues esas celdas no eran precisamente un cuarto de hotel con su baño privado, ¿no? ¿Qué pasaba? Que todos sus desechos, todas sus necesidades las vertían sobre el camino o sobre lo que fuera ahí, la piedra o no sé de qué estaba construida. Pero todo eso por gravedad llegaba a donde cree, precisamente al fondo, a donde estaba Pablo y Silas. El problema es que Pablo y Silas fueron encadenados y fueron puestas sus pies, fueron puestas en el capo. El capo es esa cosa que abre una porción de madera, tiene dos hoyos, mete las manos, le cierran y usted no las puede retirar. Bueno, así estaban puestos los pies de Pablo y de Silas, estaban sentados en el
piso, encadenados a la pared y con los pies en el capo. Es decir, estaban sentados justo donde había todo el vertedero de las aguas residuales, de todo el desecho, de todos los presos, qué sé yo. Y imagínese usted estar en el interior de una coladera, en el fondo, donde pasan las aguas residuales, pero está ahí, no se puede mover, está encadenado, está sin moverse. ¿Qué es lo que prevalece ahí? Aparte del hedor, aparte de la pestilencia, aparte de las aguas sucias que pasan y le tocan, hay ratas, hay cucarachas, todo tipo de animal que se alimenta de la inmundicia. Pues eso mismo sucedía con Pablo y con Silas. Dicen que las ratas iban y les mordisqueaban los pies, que subían las cucarachas, las ratas y les comían esa parte sangrante de la espalda. Así que imagínese la situación de Pablo y de Silas ahí. Sin embargo, ¿usted cree que estaban pensando en qué feo está aquí, por qué me metieron aquí? No, estaban, dice la Escritura, alabando, adorando, orando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenían la paz en su interior. Su paz no dependía del ambiente del que estaban rodeados. Ellos tenían la certeza de que Dios está en su corazón y que Dios estaba con ellos. Así que esa postura les mantenía con la tranquilidad. Dice que estuvieron cantando, que estuvieron haciendo oración, que estuvieron alabando a nuestro Dios Padre, a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Que a la medianoche vino un terremoto y las puertas se abrieron, ellos fueron liberados, las cadenas rotas, ellos se liberaron, y el guardia que estaba en ese momento, dicen que tuvo miedo pensando que se le iban a escapar todos y eso le iba a costar la vida, entonces estaba pensando matarse antes de que lo tomaran preso los romanos y lo torturaran. Pero ¿qué pasó? Que Pablo le dijo, no, no te preocupes, aquí estamos todos. Y gracias al testimonio de Pablo, gracias a la actitud de Pablo y Silas, ese guardia, ese mismo día, se convirtió al Señor. Pero yo le pregunto, ¿usted sabe dónde estuvo el terremoto? ¿Dónde estuvo el epicentro de ese terremoto? Estuvo en el corazón de Pablo y de Silas, porque por su actitud fue que se dio esta situación y por eso fueron abiertas las rejas. Pero todo por la paz interior que ellos tenían. Ellos modificaron el exterior con su sola paz interior. ¿Por qué? Porque tienen al Dios fuerte y poderoso, que ningún problema para Dios puede ser más grande que Él. Y así podríamos hablar de otros casos, el caso de mismo Pedro cuando estuvo preso y que fue liberado por un ángel. Pero si nos remitimos al Antiguo Testamento, hermanos, también encontraríamos ahí algunos personajes, y hablamos de Moisés, de Josué, de Samuel, de David, pero yo quiero hacerle hincapié en un personaje que a mí me emociona mucho. Estoy hablando de Daniel. Daniel en 2 ocasiones estuvo frente a la muerte, pero por la convicción que él tenía, por la paz en su corazón, por tener a Dios en su corazón, por tener comunión con el Dios Padre, no le pasó nada. Me refiero a cuando Daniel no quiso inclinarse ante el monumento a Nabucodonosor y fue arrojado a la caldera. ¿Qué dijo? Calienten la caldera 7 veces más y arrójenlos al fuego. ¿Y qué pasó? Fueron arrojados al fuego, pero ellos nunca perdieron su paz interior y fueron rescatados del fuego. No les pasó absolutamente nada. Una segunda ocasión, o otra que vivió Daniel mismo, fue arrojado al foso de los leones, ahí donde los leones estaban hambrientos y todo lo que caía lo devoraban. Sin embargo, Daniel no estaba pensando, ¿serán de peluche o qué me va a pasar? No, Daniel estaba en comunión con Dios pensando, quizá, Señor, que sea tu voluntad, si he de morir, lo acepto porque es tu voluntad, pero no perdió esa paz, no perdió esa tranquilidad, no perdió esa comunión con nuestro Señor Dios Padre. ¿Y qué pasó? Que los leones, dice la Escritura, les fueron cerrada la boca, no tocaron a Daniel. Al día siguiente Daniel fue rescatado del foso de los leones, pero la familia que había acusado a Daniel
esa familia completita sí fue lanzada al foso de los leones, y dice la escritura que todavía no llegaban al fondo, a tocar el fondo cuando iban cayendo, que los leones ya los estaban despedazando en el mismo aire. Entonces, esa es la diferencia de tener a Dios o no en nuestro corazón, de tener esa paz que el príncipe de paz nos otorga. Hermanos, y dice, no la doy como la doy al mundo. Esta paz es interior, no es exterior, no depende de lo que nos rodea, depende de lo que en nuestro corazón tenemos y la confianza que tenemos en Dios para saber que saldremos adelante de cualquier situación, por problemática que sea, por difícil que sea. Pero hermanos, yo les quiero comentar algo. A veces nuestros temores, nuestros miedos, nuestras preocupaciones son las que evidencian la desconfianza que tenemos de Dios. Evidencian que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos esa paz. Hermanos, entre más grande es esa desconfianza, entre más grande es ese temor, entre más grande es ese miedo, significa que más lejos estamos de Dios. Porque cualquier situación, dice el Salmo 91, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, esa paz permanece conmigo y a mí no me importa lo que hay a mi alrededor. Sé que estaré sano, sé que estaré bien, porque tú estarás aquí conmigo. Así que entendamos que lo primero que tenemos que hacer es estar en paz, estar bien con Dios, estar tranquilos de que Él está con nosotros. Mire lo que nos dice aquí Santiago en estos versículos. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hermanos, es muy claro aquí, si hablamos de los celos es una de las situaciones más terribles que le pudiera pasar a una persona. Tener celos de su pareja, celos de cualquier cosa. ¿Qué significa? Tener desconfianza total de la persona. ¿Qué hacemos si tenemos celos de la pareja? La andamos cuidando, hurgando en todas sus cosas, buscando algo que nos indique que nos está traicionando. Eso no es confianza. Eso está muy lejos de la confianza. Pero dice más, y contención en nuestro corazón. ¿Qué es contención? En resumen, contención es contender. ¿Quién es tu contendiente? Es con nosotros. No confiamos en Dios. Cuando nosotros decimos, híjole, está bien difícil, Señor, ayúdame, pero por si sí o si no tengo mi plan B, ¿qué estamos haciendo? Estamos contendiendo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, entonces no me tienes confianza. No crees que yo pueda resolver el problema, o crees que soy incompetente para ayudarte. Eso es contender con Dios, hermanos. Y eso dice claramente, esta sabiduría no desciende de lo alto. ¿De dónde desciende? Es terrenal, animal, y lo peor del caso, diabólica. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo está pendiente para que aproveche cualquier resquicio que nosotros dejemos para alejarnos de Dios. Así que no demos caridad a esto. Dejemos las contenciones, dejemos los celos, porque eso no es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que sí Dios quiere de nosotros? Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, ¿qué es la incertidumbre? Es la desconfianza, es el miedo, tengo incertidumbre de qué va a pasar mañana, o estoy incierto cómo voy a vivir mañana. Eso no es de Dios. Dice, cuando la sabiduría es de lo alto, primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No incertidumbre, porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, si tenemos la paz de ese príncipe de paz, lo primero que tenemos es la certidumbre, la certeza de que mañana estaremos bien, de que mañana Él estará con nosotros y que cada día nos protegerá, que no tenemos que preocuparnos. Si hemos dejado nuestras cargas, nuestras preocupaciones en Él, Él nos mantendrá, Él nos tendrá con bien, Él nos protegerá. No
incertidumbre, no hipocresías de decir yo sí lo creo, aunque no lo vi por dentro, no lo creo. No, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que no pensemos que teniendo un resquicio de duda vayamos a tener la ayuda de Dios. Dice, no dudes del Señor, no tengas desconfianza, porque cuando tú tienes confianza, dice Isaías, cuando tú confías en el Señor, cuando estás completamente en sus manos, dice, tú, ¿quién? Tú, Señor Jehová, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está en la fortaleza de los siglos. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer para que Dios nos guarde en completa paz. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en ti, la confianza, perseverar en nuestro Dios, la confianza, saber que Él estará con nosotros, saber que Él vive con nosotros y que Él nos estará protegiendo. Dice que seamos perseverantes, que lo hagamos perpetuamente, porque nuestro Señor Jehová es la fortaleza de los siglos. No hay más grande nadie más que Él con nosotros. Como dice, repito, el Salmo 91, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, estemos conscientes de que lo mejor que podemos hacer es estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí reafirma nuevamente el apóstol Pablo, vuelve a decir que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Es decir, solamente por creer en Él, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Aquí no nos está pidiendo ser miembros de un club, de una membresía, de un determinado club social, no que tengamos que estar pagando una cosa, no, aquí dice solamente por el creer, nada más necesitamos creer, no tenemos que hacer nada más que creer en nuestro Señor Jesucristo para que Él nos llene de gozo y paz y para que nos llene de esperanza en el poder del Espíritu Santo. Es decir, no perdamos la comunión con nuestro Dios Padre, con nuestro Salvador Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Esa es la única línea con la que podemos llenarnos de esa paz que necesitamos en tiempos difíciles, en tiempos de presión. No pasa nada si nosotros confiamos, creemos que Él está con nosotros. Absolutamente tendremos problemas en nuestra existencia diaria. Dice Filipenses todavía, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, es muy claro, dice, no estés afanoso, más bien ven y pon tus peticiones delante de Dios. Dice que vuestras peticiones sean conocidas. Es decir, ¿cómo queremos que Dios haga algo por nosotros si no se lo decimos, si no se lo pedimos? Dice aquí, dáselas a conocer, que sean conocidas para que Dios sepa qué es lo que quieres. Dios es lo que quiere de nosotros, esa comunicación, esa comunión. Cuando su hijo, usted, mamá, papá, cuando su hijo necesita algo, ¿usted qué es lo que quiere? Que él venga y hable con usted y que haya ese acercamiento, que haya esa confianza de decir las cosas tal como son. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le digamos cuáles son nuestras peticiones, cuáles son nuestras preocupaciones. Señor, ayúdame con esto, en tus manos lo dejo y confío en que tú lo harás, pero tengo total confianza de que tú lo harás porque te tengo en mi corazón. Dice más, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Hermanos, dice, sobrepasa todo entendimiento. Esto es fácil de entender. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, en situaciones difíciles, tiene la paz. Lo que una persona que no tiene a Cristo en su corazón, se vuelve loco, se desespera y no sabe qué hacer. Esa es la diferencia entre tener a Cristo en nuestro corazón y no. ¿Y cuál es la razón? No la sabemos. Sobrepasa nuestro entendimiento. Las cosas de Dios no están dadas para que nosotros las analicemos.
con nuestra lógica mundanal no las podemos entender. Sobrepasa nuestro entendimiento. Entendamos que la lógica de Dios no es la misma de nosotros, que el sentido común de Dios sobrepasa cualquier entendimiento racional de este planeta. Así que no tratemos de entender. Mejor, aceptemos las cosas de Dios, las cosas espirituales, son para recibirlas y tenerlas, aceptarlas, creerlas. Que no tienen una explicación lógica, no se trata de encontrarles una explicación lógica. Eso déjeselo para los científicos que encuentren cosas lógicas en lo que estudien. Pero las cosas espirituales no son para eso, son para recibirlas y tenerlas en nuestro corazón. Hermanos, quisiera terminar con 2 versículos que para mí han sido muy edificantes en mi vida espiritual. Me encantan. Yo supongo que todos los conocemos, pero con estos redondeamos quizá toda la predicación del día de hoy. Y se encuentran en Mateo 18 y 20. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este Jesús que está hablando en este momento, ya no es el Señor Jesús que anduvo predicando. Este Jesús que está hablando en este momento es ese Jesús que fue hecho preso, que fue azotado, que fue golpeado, que fue crucificado, que estuvo en la tumba 3 días y 3 noches y que resucitó. Este es el que está hablando. Está hablando justamente antes de ascender al cielo, momentos antes de irse, de abandonar este mundo, viene y les dice esto a los apóstoles. Es decir, prácticamente nuestro Señor Jesucristo estaba hablando ya como Dios desde el cielo, porque le faltaban, no sé, poco tiempo para estar sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, ya había cumplido la profecía, ya había cumplido las escrituras, ya había hecho lo que tenía que hacer y ahora ya era Dios. Él está hablando ya como Dios y él dice, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo dicho antes, todo el poder, todo lo que se necesita para controlar los cielos y la tierra me es otorgado. Ese es el Dios que está hablando. Ese es el Dios que podemos tener en nuestro corazón, que puede ser el que nos ayuda. Y dice todavía más: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy, tiempo presente, estoy. Cuando en este momento, ahorita, aquí con nosotros, estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Está hoy, está al ratito, está mañana, está pasado mañana, está la semana que entra, el mes que entra, el año que entra, por los siglos hasta el fin del mundo. Ese es el Dios que nos está hablando. Ese es el Dios que nos está invitando a que le creamos, que confiemos en Él, que lo invitemos a venir a nuestro corazón para que traiga esa paz a nuestro corazón. Hermanos, no lo dejemos por alto. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para confiar en Dios. Hoy es un buen día para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy es un buen día para tener comunión a través del Espíritu Santo. Yo los invito a que reflexionemos, a que dejamos esa incertidumbre de lado y que tengamos la total confianza de que Dios está con nosotros. Hermanos, por mi parte es todo. Que Dios nos bendiga y que la paz de Dios sea siempre, siempre con nosotros.